pasar a un tema que ya hemos, decíamos que el presidente Chávez, además de caracterizar este socialismo del siglo XXI por, ¿no es cierto?, la democracia participativa y protagónica, el nuevo modelo económico y la ética socialista, hablaba de la importancia de no copiar modelos, ¿no?, de el socialismo particular a cada país. ¿Y por qué? ¿Por qué es particular? Porque tenemos que fundamentar esa afirmación. Bueno, Michael Leibovich dice que el socialismo no cae del cielo. Eso es algo que el presidente Chávez ha repetido muchas veces con el librito que este autor canadiense escribió. Y bueno, el socialismo empieza a construirse en un país determinado, ¿no? Entonces, aunque la meta pueda ser compartida por varios de nuestros países, el camino es particular. Y es particular primero porque cada país tiene su historia y sus tradiciones, ¿no? Hay que partir de esa historia y de esas tradiciones. Es decir, acá la lucha guerrillera viene de la lucha mambisa contra los españoles. En otros lugares había experiencias de insurrecciones urbanas. En otros lugares no ha habido ninguna de las dos cosas. Ha habido, digamos, alzamientos de indígenas, cortes de carretera, etc. Bueno, cada país tiene sus tradiciones, tiene sus, digamos, también capacidad o capacitación del sujeto revolucionario diferente, porque como se han vivido experiencias históricas diferentes y experiencias de lucha diferentes, no podemos pensar de que el sujeto revolucionario es similar, ¿no? Entonces, además, otra de las características es que hay puntos de partida diferentes. Unos países tienen un mayor desarrollo económico que otros, o tienen más riquezas naturales que otras, por ejemplo. Pues no es comparable el petróleo de Venezuela con la situación de Paraguay, ¿no?, que tiene unas hidroeléctricas importantes, pero bueno, nada que ver el petróleo con estas hidroeléctricas. Entonces, hay situaciones, desarrollos económicos más avanzados o más atrasados, riquezas naturales diferentes, condiciones de carreteras, de infraestructura, etc. Es decir, muchas cosas que es muy distinto un país, por ejemplo, que empieza a transitar con autopistas bien, con todo un sistema de transporte, o sea, de la vialidad resuelto, a un país que tiene que resolver todo el problema de la vialidad. En Ecuador, por ejemplo, es impresionante. Estuvimos viendo cómo todavía hay pueblos que no se comunican entre ellos sino a caballo. Entonces, ¿no?, ¿cómo se construye, cómo se va a pretender aplicar un mismo modelo a un país que tiene carreteras bien estructuradas, a un país que está empezando a comunicarse en algunos lugares? Entonces decíamos que hay una historia y tradiciones diferentes, hay puntos de partida diferentes, hay distintas correlaciones de fuerza en cada país. Es decir, Chávez triunfa con apoyo del ejército, un elemento fundamental del poder del Estado. Brasil no, tampoco Ecuador, tampoco Bolivia. Venezuela tiene digamos, no ha dependido del capital financiero, tiene recursos y reservas que lo hacen depender nada casi del capital financiero internacional. Brasil y la mayoría de los países dependen enormemente. Pues la correlación de fuerzas en los parlamentos, la correlación de fuerzas en las gobernaciones y alcaldías, todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta. Recordemos que Evo Morales estuvo gobernando con un Senado que le bloqueó todo, hasta que ahora lograron, después de su segundo mandato casi, podemos decir, presidencial, pues lograr una mayoría en las dos cámaras. Entonces, este tema de la correlación de fuerzas es muy importante. Por lo tanto, es un error gravísimo pretender, y hay revolucionarios que en otros países quieren presionar a sus gobiernos diciendo, oye, Chávez está haciendo esto, tenemos que hacerlo. Es un error, porque lo que Chávez puede hacer en Venezuela no lo pueden hacer la mayoría de los gobiernos de América Latina. Yo diría ningún gobierno. Bueno, de lo dicho anteriormente, entonces, se desprende
no solo que hay una realidad particular y por lo tanto una transición particular, sino que eso significa que tú no puedes hacer una teoría de la transición que se aplique como modelo en todos lados. Lo que tú tienes que hacer es una estrategia propia a cada país de cómo transitar, con lo que vamos a ver posteriormente, cuáles son los objetivos que vamos a alcanzar. Por supuesto que esos serían los objetivos comunes, pero son muy generales. Ahora, ¿cómo hacerlo para llegar a eso? Es lo que es el gran arte de la política, ¿no? Como decía Lenin, el análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Y el análisis de las estrategias y las tácticas que llevan a los objetivos.